Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos un día más en el informativo que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Miles de personas protestan en Jerusalén contra el plan del gobierno de destituir al jefe del Shin Bet y volver a la guerra. La Fuerza Aérea y la Marina israelí atacan sitios terroristas en Gaza. Somalilandia no descarta la absorción de los residentes de Gaza. Detienen al alcalde de Estambul, principal rival de Erdogan, y se imponen restricciones a Internet en Turquía. Sudáfrica destina millones al caso de la Corte Internacional de Justicia contra Israel. La Federación Sionista Sudafricana condena. Estos son los temas del informativo de hoy. Comenzamos con la primera noticia. Miles de manifestantes antigubernamentales marcharon hacia la residencia privada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Jerusalén tras una manifestación masiva frente a la Knesset, el Congreso del país. Manifestantes de todo el país acudieron a la capital la mañana del miércoles para protestar por la reanudación de los combates en Gaza y los intentos de Netanyahu de destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar. Los activistas que encabezaban la marcha sostenían una gran pancarta que decía «Basta del gobierno de destrucción», mientras avanzaban por el Boulevard Ben-Zvi hacia el barrio de Rehavia. La policía cerró la carretera al tráfico en un sentido, pero los vehículos que se dirigían en sentido contrario a la manifestación estuvieron detenidos. ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué siguen allí?, coreaban los manifestantes, refiriéndose a Netanyahu y a los rehenes, respectivamente. La policía sacó un cañón de agua, pero no lo utilizó contra los manifestantes. Sí, la verdad que es una situación bastante insólita dentro de Israel, porque bueno, han habido muchas manifestaciones, incluso durante los tiempos en que todavía había combates contra el grupo terrorista, tratando de decir que a ver que si se llegaba a una negociación, etcétera, etcétera. Pero en este caso, aunque los manifestantes solo son, y digo solo entre comillas, unos 40.000, que para Israel es una cifra bastante importante, pues lo que están pidiendo es que se reconduzca el tema de las negociaciones. No están en contra de que una vez que los secuestrados sean liberados, pues si se estima necesario se continúe con las hostilidades contra los terroristas. Pero lo que están llamando la atención es que en estos momentos esta acción del gobierno de Israel pues pueda poner en peligro la vida de los secuestrados que aún estén con vida. Se estima que pueden ser unos 20 y pocos, pero que en las actuales condiciones pues posiblemente se estén jugando con sus vidas. Durante la noche del martes al miércoles, el ejército israelí llevó a cabo una ola de ataques contra objetivos de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en toda la franja de Gaza. La Fuerza Aérea atacó unos 20 objetivos, incluido un sitio militar de Hamás en el norte de Gaza, donde identificó preparativos para ataques con cohetes contra Israel. Además, la Armada atacó varios buques pertenecientes a la Yihad Islámica Palestina frente a las costas de Gaza que estaban siendo utilizados para actividades terroristas. Los ataques fueron parte de una segunda noche de ataques contra Gaza desde la ruptura de las negociaciones del alto el fuego. Hamás afirmó que 13 personas murieron en los últimos ataques nocturnos. Las cifras no pudieron verificarse. Bueno, se ve que Israel no está actuando de forma puntual, sino que seguramente estas acciones bélicas se van a ir incrementando a menos que haya alguna señal por parte de Hamás que estén dispuestos a ir adelante con las negociaciones de la liberación de los prisioneros, de los rehenes. Esto ya se habló tantísimas veces en estas últimas semanas que, bueno, Estados Unidos, que el presidente Trump dio el visto bueno a este tipo de acciones militares para acabar con las reticencias que pueda tener Hamás para una negociación que implique, en definitiva,
el abandono de las armas o la retirada de los combatientes de este grupo terrorista de la Franja de Gaza. De momento, Israel lo que está haciendo son ataques más bien preventivos, como estos de la Fuerza Aérea contra cohetes que estaban a punto de ser lanzados contra el territorio israelí. Ya recordarán que ayer hablamos de que no se lanzaron cohetes desde la Franja de Gaza, pero fue porque no pudieron hacerlo. Y sí que se lanzó un cohete desde el Yemen por parte de los hutíes. También la Fuerza de la Marina israelí actuó contra los equivalentes que tiene el grupo Yihad Islámica en la costa de Gaza, que también estaban preparándose para atacar objetivos en territorio israelí. Así que si no cambia algo en las próximas horas, lo más probable es que esta escalada siga aumentando y que los ataques contra la población, contra los grupos terroristas que se esconden detrás de esta población, pues se sucedan y van a ser duros, van a traer consigo también muchas reprimendas por parte de organismos y dirigentes internacionales, pero en la actual situación Israel no puede verse abocada a un nuevo ciclo de violencia que ahora se calme y dentro de unos meses nuevamente se ponga en marcha. Ya se estima que alrededor de que actualmente se han reclutado unos nuevos 30.000 terroristas para atentar contra Israel, y que, bueno, eso es lo que está tratando de evitar mediante estos ataques. El problema principal para la población israelí hoy en día es que esto igual se puede llevar a una condena a muerte de los prisioneros secuestrados, los israelíes, los civiles secuestrados que todavía obran en poder de Hamás y que aún están con vida, y que puede que a través de estos ataques pues Hamás decida finalmente eliminarlos. Pero digamos que la situación, las aguas han llegado a un límite insoportable para la sociedad israelí y para la existencia del propio Israel. Funcionarios estadounidenses e israelíes se habrían puesto en contacto con 3 gobiernos de África Oriental para discutir la posible transferencia de palestinos desplazados de Gaza. El Estado africano de facto de Somalilandia no descarta absorber a los residentes de Gaza, tal y como dijo el ministro de Relaciones Exteriores del mismo el miércoles por la mañana. Estamos abiertos a dialogar sobre cualquier tema, pero no queremos especular sobre asuntos que aún no se han tratado. Todos los países interesados en dialogar con nosotros sobre ciertos temas deben primero establecer relaciones de trabajo y abrir misiones diplomáticas en Somalilandia. Lo más importante para nosotros es recibir este reconocimiento tras demostrarle al mundo que somos un país pacífico y democrático, independiente desde hace 33 años. Los otros 2 países a los que se ha mencionado que podrían acoger gazatíes son Sudán y Somalia, aunque responsables de Sudán rechazaron la propuesta de Estados Unidos, mientras que los de Somalia y Somalilandia dijeron que no habían sido contactados sobre el asunto. El ministro de Asuntos Exteriores de Somalia dijo que su país rechazaría categóricamente cualquier propuesta o iniciativa de cualquier partido que socave el derecho del pueblo palestino a vivir en paz en su tierra ancestral. Expertos señalan que Somalilandia está tratando de aprovechar la situación en Gaza y en el ámbito palestino para obtener réditos políticos con Estados Unidos e Israel. Este país es un Estado musulmán de facto que se separó de Somalia a principios de la década de 1990 y declaró su independencia. Sin embargo, la mayoría de los países no lo reconocen formalmente,
Israel fue uno de los 35 países que reconocieron la independencia del Estado en 1960, pero hasta la fecha no existen relaciones diplomáticas formales entre ambos. Sí, posiblemente la mayoría de la gente no haya oído siquiera nombrar este país, Somalilandia, y les parece un invento, pero existe y se rige por su propia gobierno y de forma independiente del de Somalia, y lleva en esto ya muchos años, 33 años. Son esas partes del mundo sobre las cuales pues prácticamente Europa o Occidente nunca mira, excepto en momentos especiales como este, que bueno, este país está buscando cierto reconocimiento que no tiene de todos los países, solamente de 35 de ellos, y por lo tanto pues está abierto al diálogo. Ellos sí estarían dispuestos a acoger a palestinos gazatíes, pero evidentemente a cambio de un precio de establecer relaciones diplomáticas y supuestamente, creo yo, económicas favorables con Estados Unidos y con Israel. De todas maneras, esta es una de esas opciones que se barajaron en su momento, el realojamiento de los gazatíes que propuso Trump y que enseguida pues la mayoría de los países árabes y de la Liga Árabe han declarado que era totalmente inviable. Pero bueno, esta noticia sigue circulando y siguen habiendo reacciones a la misma. Puede ser que todavía nos suene descabellada, pero bueno, ya hemos visto muchas cosas en la vida que en principio nos parecían imposibles. La policía turca arrestó al alcalde de Estambul, un rival clave del presidente Recep Tayyip Erdogan, como parte de una investigación sobre presuntos vínculos con la corrupción y el terrorismo, según informan medios estatales que afirman que la Fiscalía emitió órdenes de arresto contra unas 100 personas más. Las autoridades cerraron varias carreteras a los alrededores de Estambul y prohibieron las manifestaciones en la ciudad durante 4 días, aparentemente para evitar las protestas tras el arresto. Turquía también está restringiendo el acceso a múltiples plataformas de redes sociales, incluidas X, YouTube, Instagram y TikTok. El arresto se produjo tras un registro del domicilio de Imamoglu, un día después de que una universidad invalidara su diploma, descalificando así al popular opositor para presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Según la legislación turca, tener un título universitario es un requisito para presentarse a las elecciones. El partido del alcalde, el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, celebrará primarias el domingo, donde se espera que Imamoglu sea elegido como su candidato a las futuras elecciones presidenciales. Las próximas elecciones presidenciales de Turquía están programadas para 2028, pero es probable que se celebren elecciones anticipadas. Sí, Turquía, ya saben, nos tiene acostumbrado a noticias impactantes a nivel interno, es decir, de que de vez en cuando suceden cosas que en otros países de Europa ya hace tiempo que no suceden, pero parece que el régimen de Erdogan sigue firme y sustentado por una parte en una especie de sistema democrático en algunos aspectos, pero que en otros aspectos se alejan mucho de ello, ¿no? Recordemos el pseudo autogolpe de Estado del 2015 y las leyes especiales que se dictaron entonces, también la exclusión de Turquía de los aspirantes a integrarse dentro de la Unión Europea justamente por estos fallos en su sistema democrático, y ahora hay que agregarle una nueva jugada que nos recuerda quizás a las que se ponen en marcha en otros países como Rusia o Irán, ¿no? Es decir, descabezando a los candidatos de la oposición que aparecen como posibles rivales que puedan sacar del sillón presidencial al actual gobernante. Vamos a ver cómo avanzan las cosas, porque parece que puede haber un gran descontento popular en las calles
que hagan repensar o reformular lo que debe tomar en cuenta el régimen turco. La Federación Sionista Sudafricana criticó al gobierno de su país por asignar unos $2 millones a su caso de genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, elevando el total de fondos emitidos para este propósito a más de $7 millones. La Federación Sionista criticó lo que calificó de un terrible mal uso de los fondos de los contribuyentes. En un momento en que Sudáfrica se encuentra sumida en una crisis económica y social, con un desempleo catastrófico del 35%, del 60% entre los jóvenes, un sistema de salud en colapso, cortes de electricidad que han paralizado la economía y 2,3 millones de hogares sin vivienda adecuada, este despilfarro imprudente es indefendible, se lee en el comunicado. Con respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia, la declaración señaló que el fallo preliminar del tribunal no determinó que la denuncia de genocidio de Sudáfrica fuera plausible, aunque el gobierno tergiversó deliberadamente este fallo como una victoria, utilizándolo para justificar su continuo ataque legal contra Israel, mientras ignora la realidad de que Hamás es el verdadero autor del genocidio, responsable de la masacre del 7 de octubre contra Israel. En octubre de 2024, Sudáfrica presentó un memorial a la citada Corte alegando que Israel había violado la Convención sobre el Genocidio al promover la destrucción de los palestinos en la Franja de Gaza. Bueno, ya saben desde hace tiempo que existe este juicio en la Corte Internacional de Justicia y que justamente ha sido promovido y está sustentado por un país como Sudáfrica, que está en una crisis económica terrible, y bueno, todo apunta a que alguien está subvencionando a Sudáfrica para que presente estos cargos, ¿no? Porque $7 millones en las actuales circunstancias del país no parecen que sea una inversión lógica, pero seguramente el gobierno actual de ese país responde a presiones y invitaciones a actuar de gobiernos extranjeros, por ejemplo el de Irán. Con este comentario cerramos el informativo de hoy. Les esperamos mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias.